con una trayectoria ya de más de 4 décadas, conferencista de talla internacional, defendiendo la veracidad de la Biblia, la palabra de Dios, sosteniendo debates en radio y televisión, así como en diversos foros y universidades con agnósticos, ateos, líderes religiosos, líderes de opinión, siempre exaltando los valores en la Biblia. Las conferencias del doctor Armando Alducin se transmiten vía satélite semana a semana a todas partes del mundo, con una audiencia semanalmente a más de 60 millones de televidentes, además de los miles de seguidores en internet, en las redes sociales y radio, escuchas a través por lo menos de 20 radiodifusoras alrededor del mundo. Es también autor, el doctor Alducin, de varios libros, entre los cuales allá en la parte de afuera van a encontrar algunos de esos títulos y solo los van a encontrar el día de hoy, por cierto. Uno de ellos se llama ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? Dios y la existencia del mal, creación y evolución, y actualmente cuenta con 3 doctorados en teología, y hoy tenemos el gusto de presentar a mi padre, el doctor Armando Alducin, a lo cual le voy a pedir que lo recibamos con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Cada vez que invitan, pues venimos, ¿verdad? Y gracias a Dios por esta ciudad de Querétaro que está creciendo enormemente. Ya creo que me dijeron que 2,5 millones de personas. ¡Qué barbaridad! Al ratito va a ser otra Ciudad de México parecida. Pero esperemos, ¿verdad?, que podamos realmente entender, como lo escuchamos hace algunos momentos a través de este testimonio, nunca jamás en la historia el ser humano se había encontrado en el peligro en que se encuentra en el siglo XXI. Nunca en la historia. Siempre ha habido guerra, siempre ha habido homosexualismo, siempre ha habido divorcios, etcétera, etcétera, pero somos la primera generación en la historia, la primera que tenemos el poder para poder destruirnos en 1 minuto. Somos la primera generación con el suficiente poder nuclear para destruirnos en 1 minuto. Y cuando la institución del matrimonio comienza a redefinirse, que es el fundamento de toda sociedad, es cuando nos damos cuenta que es el síntoma de descomposición social más grande que la humanidad pudiera enfrentar. Cuando la familia ya no es un hombre y una mujer e hijos, es cuando nos damos cuenta que hemos retrocedido al nivel de los animales, donde ya cada quien hace lo que bien le parece de acuerdo a sus ojos. Y en esta mañana tenemos la oportunidad maravillosa de poder compartir con ustedes el significado verdadero de la Navidad. Porque la Navidad es la única celebración cristiana que también se ha convertido en una celebración secular. Porque tal vez la más grande de todas las festividades cristianas. Porque todas las naciones del mundo, aproximadamente las 200 naciones del mundo, casi 153 naciones se les dan vacaciones. Hasta los ateos tienen vacaciones. La Navidad secular es el festival de luces, del tiempo de la familia, nos juntamos para dar regalos, etcétera, etcétera. Y todas estas prácticas tienen su origen en este libro. Es impresionante, jamás vas a escuchar cuándo nació Buda, o cuándo se celebra el nacimiento de Mahoma, o el de Confucio, o el de Mahatma Gandhi, porque es la persona de Jesucristo lo central de la historia, a tal grado que dividió la historia antes y después. Ahorita estamos contando noviembre o diciembre del 2018, ¿a partir de cuándo? ¿Cuándo nació Buda? ¿Cuándo nació tu padrino el Maharaji? Cuando nacieron todos los líderes que se han dicho religiosos. No, es tan impactante la entrada de Jesús a la historia, que divide la historia, pero no solamente esto, sino que también se conmemora su nacimiento en este tiempo que llamamos nosotros la Navidad.
Y no solamente eso, sino que también es tan impactante la historia de Jesucristo que también celebramos su muerte y resurrección en la famosa Semana Santa. No hay ni ha existido ningún personaje en la historia que haya impactado tanto al mundo como la persona de Jesús. Y al mismo tiempo es el personaje más controvertido, más odiado, más burlado en las películas, en las telenovelas, etcétera, etcétera, al grado que todas las películas en Estados Unidos, cuando alguien está enojado en una cantina, siempre dicen Jesus. ¿No se han fijado? Nunca dicen Mahoma. Entonces es increíble como nosotros podemos ver, pero sin embargo el verdadero significado de la Navidad muy pocas personas lo han comprendido, porque Jesús vino al mundo como la luz para nosotros y ser iluminados, porque la Biblia dice que somos seres humanos ciegos espiritualmente para poder encontrar nuestro camino. Dice la Biblia que somos como ovejas descarriadas, cada quien por su camino, unos con una religión, con una filosofía, con su verdad, etcétera, etcétera, y ya no hay en el mundo que vivimos verdades absolutas. Vivimos filosóficamente en un relativismo, donde cada quien tiene su verdad a su propia manera. Jesús vino y se hizo hombre inmortal en una cruz porque nosotros nos encontramos arruinados moralmente y no podemos ser perdonados de otra manera, de acuerdo a la Biblia, más que a través de su muerte. Somos una raza humana caída. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos y todos fuimos alejados de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Jesús se entrega a sí mismo por todos nosotros para que aprendamos de la misma manera a descubrir el secreto de la felicidad. ¿Cuál es? Vivir para los demás. Una persona miserable, de acuerdo a la famosa monjita, la Madre Teresa, dijo: nunca he conocido a nadie más miserable que las personas que viven para sí mismas, para sus propios intereses, que usan a la gente como objetos nada más para poder satisfacer sus intereses o para hacer negocios, porque cada día se pierde más y más el amor de unos por otros. Nos estamos viendo como personas de negocios, como personas, si me conviene tu amistad, eres mi amigo, pero no soy un amigo verdaderamente de acuerdo a la Biblia. Quiero leer un pasaje que fue escrito 700 años antes de Jesucristo, que se llama Isaías. En este pasaje de Isaías, 700 años antes de que Cristo naciera, la Biblia ya había profetizado cuándo iban a ser, quién iban a ser, cómo sería el Mesías. Y estas profecías bíblicas, damas y caballeros, son incuestionables. Si tú vas al Museo del Holocausto en la ciudad de Jerusalén, ahí vas a encontrar en el centro del museo todo este libro de Isaías que fue encontrado en 1948-49 y se conoce como los rollos de Qumran o los rollos del Mar Muerto. Así que los originales en el hebreo de este libro, tal como lo tenemos, se encontraron en 1948. Cuando venimos a la Biblia no venimos a un libro de leyendas o mitos, o tal vez puede ser que sí, puede ser que no, o como la misma ciencia, que lo que es verdad hace 20 años ahora no es verdad. Venimos a un libro respaldado por la arqueología, por la historia, por la geografía, por la genética, por la antropología, por todas las disciplinas académicas que tú me puedas mencionar. Es un libro incomparable y al mismo tiempo es un libro también perseguido, burlado, como dicen cuando tengo debates con ateos, que son mi plato favorito. Es que está lleno de leyendas y cómo usted cree que Adán y Eva, etcétera, etcétera. Yo siempre les contesto, ¿verdad? ¿Y cómo crees tú que venimos de Chita? Es increíble que la teoría de la evolución, que se ha aceptado, señores profesores de universidad, porque me dicen que han varios de ustedes en esta mañana, que se sigue enseñando a nuestros hijos que somos el resultado de una evolución natural o de una selección natural. La famosa teoría darwiniana.
¿Sabes tú como maestro por qué se sigue enseñando eso? Simplemente porque tienen que dar una respuesta al origen de la vida. Pero como el origen de la vida no se puede descubrir científicamente ni el origen del universo, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, también los científicos inventan teorías. Y hasta ahorita no existe una sola evidencia de un cambio de mutación de una especie a otra especie. El famoso eslabón perdido no lo han encontrado. Y como hicimos en México, como dice don Teofilito, ni lo encontrarán. En el libro de Isaías, capítulo 9, encontramos estas palabras maravillosas 700 años antes de que Jesús naciera. Dice el versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tinieblas de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una de las principales señales de que nosotros sabemos que la Navidad ya ha aparecido en el mundo es por las luces en los famosos árboles. Comienzan todos los comercios a llenar todo de luces, los árboles, las casas, en las velas, en las escuelas, en los edificios. Pero estas luces solamente son decorativas y realmente en la Biblia son simbólicas. Y vamos a ver y adentrarnos el significado de la luz verdadera en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia contiene muchas verdades, pero la primera es que el mundo es un lugar oscuro. Jesucristo descendió hace 2000 años a este mundo, a un planeta completamente oscuro, en tinieblas. Y así está la humanidad en el siglo XVIII. El siglo XX alcanzó la humanidad los descubrimientos científicos más grandes de toda la historia, los alcances tecnológicos más grandes de toda la historia, la fisión del átomo y la era nuclear bombardeando el uranio 235 para producir la fisión nuclear. Llegamos a la Luna en 1969, plataformas en el espacio. En los 70s aparecieron los celulares, ¿se acuerdan? Como una forma de ladrillos así grandotes. Ya en los 75, 80 entramos a la época de las computadoras, el internet, y es impresionante la época en la que nosotros vivimos en el siglo pasado. Nunca en la historia el ser humano había progresado tanto en el área científica y tecnológica como en el siglo XX. Brincamos desde Adán, del burro al motor de gasolina, en más de 5.500 años. Lo que no se descubrió en casi 5.500 años, se descubrió en menos de 50 años en el siglo XX. Y todo esto, ¿saben ustedes qué fue lo que hizo con la humanidad? Nos ensoberbecimos. Nunca tampoco en la historia había habido tantos ateos como en el siglo XX. Y tenemos a Sigmund Freud, a Carlos Marx, a Friedrich Nietzsche, a Bertrand Russell, a Jean-Paul Sartre, padre del existencialismo, Sam Harris, y ahorita el más famoso, Richard Dawkins, con sus libros que sigue atacando el cristianismo y la Biblia. Nunca había habido tantos ateos, porque antes del siglo XX, escuchen esto, señores maestros que nos acompañan, sociólogos, psiquiatras y personas que realmente piensan un poquito, los más grandes científicos de la historia fueron cristianos. Blaise Pascal, físico matemático cristiano. Isaac Newton descubre las leyes de la gravitación, cristiano, y escribieron libros de la Biblia y comentarios de la Biblia. Pasteur, Einstein, aunque no decía que era cristiano, creía en Dios. Pero llega el siglo XX y el ser humano, la diosa del sexo y el dios de la ciencia, y levantamos los dos ídolos más grandes. ¿Y a dónde hemos llegado en el siglo XXI?
a punto de destruirnos. Con toda la tecnología y todos los descubrimientos, estamos al borde de una tercera guerra mundial. ¿De qué manera este mundo está en oscuridad? Bueno, en la Biblia la palabra tinieblas significa siempre maldad, pecado o ignorancia. Y esto significa que este mundo en el cual tú y yo vivimos está lleno de maldad. Claro que hay personas que tienen características altruistas y buenas, pero regularmente estamos en un mundo de violencia, de ataques terroristas, de guerras, de incendios, de la naturaleza se está volviendo contra nosotros. El mundo que Dios nos ha dado para administrarlo, hemos hecho un pobre papel como administradores. El aire, la comida, las aguas del océano, de los ríos, todo lo hemos contaminado con nuestra tecnología y con nuestra ciencia. Qué pobre papel hemos hecho como administradores de este mundo. En otras palabras, solo podemos recordar también la época en que nació Jesús. Jesús nació en un mundo lleno de violencia, de injusticias, de abusos, de poder, de refugiados escapando de la opresión de sus gobiernos, de familias separadas, de mucha confusión y tristeza. Así como Jesús nació en medio de este mundo, la Biblia dice que Él regresará al mundo cuando las mismas características de hace 2000 años en el mundo comiencen otra vez a propagarse. Y la otra manera en la que el mundo está en tinieblas es que nadie sabe cómo curarnos o cómo acabar con estos males y el sufrimiento y la pobreza que hay. Entonces, esta es la razón por la cual Carlos Marx escribe su libro El Capital con Engels. Lenin hace la revolución bolchevique en 1917 para llevar a práctica la filosofía del marxismo, donde si el proletariado derriba a la burguesía, pues la lucha de clases solucionará el problema. Todos son ideologías y filosofías que en el siglo XX fracasaron. Como lo dijo Mikhail Gorbachev en 1990, delante del Papa Juan Pablo II en el mismo Vaticano. Quiero anunciarle que el comunismo fracasó. ¿Por qué? Porque sacamos a Dios de Rusia y nos aislamos del capitalismo. El mismo Gorbachev, cuando escribe la perestroika, que es la reconstrucción de la política marxista, viene a reconocer realmente que vivían una fantasía bajo la ideología del comunismo. Pero como el ser humano no tiene a dónde voltear, y que otro sistema de gobierno, pues volvemos otra vez, como decía el dicho, no hay peor error que cometer los errores del pasado. Y si nosotros llegamos a cometer los errores del pasado, es porque no hemos aprendido del pasado. Y esa es la historia del ser humano. Nunca aprendemos de los errores del pasado, los volvemos a repetir. Y ahorita tenemos la ideología del comunismo resurgiendo otra vez, resucitando otra vez, porque la democracia está siendo sepultada. La democracia también cayó, ya no hay países democráticos donde el gobierno, realmente el pueblo gobierna, y estamos viendo un caos político y confuso en el mundo, lo mismo que en las religiones, la economía, la filosofía y la moral. Este es el mundo de oscuridad en que estamos viviendo, pero muchos de ustedes no se han dado cuenta porque les ha pasado lo que a las ranas. Si tú agarras una rana y la pones en una olla y le prendes la estufa, haz esto llegando a tu casa hoy. Búscate una rana en tu jardín y métele en una estufa y préndele la lumbre. Y la rana, como tiene una sangre fría, ¿verdad? En lugar de que cuando comience a hervir el agua salte de la olla, ahí se queda y se muere hervida. Y te la cenas con patas de rana. Y mucha gente le ha pasado lo mismo. Nos estamos acostumbrando a la nueva moral. Y la inmoralidad crece y crece y crece en el mundo y nos estamos aceptando que es normal. Y la Biblia dice que no es normal, que la paga del pecado es la muerte, que Dios es un Dios santo y que somos agentes morales responsables de nuestras acciones. Y que algún día tú y yo vamos a dar cuenta de lo que hicimos, pensamos o hablamos. No somos animales, no venimos de los animales, somos creados a la imagen y semejanza de Dios.
Y por eso Dios envía a Jesucristo, a su Hijo, para traernos esa luz, para meternos otra vez al carril, como ovejas descarriadas que andábamos, y entender que vamos a dar cuentas de nuestros actos. Porque habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios ahora manda que se arrepientan de sus pecados, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó cuando Él lo levantó de los muertos. La resurrección de Cristo, damas y caballeros, es la evidencia más grande del cristianismo. El cristianismo no son dogmas, no son liturgias, no son ceremonias. El cristianismo está basado en un hecho histórico que Jesús volvió a vivir. Y esta resurrección de Jesucristo cambió a sus seguidores y se enfrentaron al imperio más grande de toda la historia, al imperio romano. Y enfrentaron al imperio romano, y el imperio romano no fue vencido por los hugos, ni por los hugonotes, ni tampoco por los bárbaros, ni por los godos. Fue vencido con el mensaje de que Jesucristo volvió a vivir. Al grado que el último emperador romano, Constantino, absorbe el cristianismo como la religión oficial del imperio. Aunque desgraciadamente, ¿verdad?, no fue benéfico, porque desde esos tiempos a nuestros días, cristiano es el que simplemente va a una iglesia, se comulga, toma el viernes primero, etcétera, etcétera, y de lunes a viernes se porta como el anticristo. Desde hace siglos la humanidad vive en tinieblas y se ha sumergido precisamente por estar en estas tinieblas en el ocultismo, en la brujería, en la astrología, yéndonos a diferentes lados a cargarnos de energía. Vamos a las pirámides de Teotihuacán a cargarnos de energía, buscar a la bola de cristal, buscar a la persona que, si no eres Géminis y yo soy Virgo, no nos llevamos. Al grado de estupidez mental e intelectual hemos llegado de creer que los astros gobiernan nuestras vidas. Imaginen si nos llamamos seres racionales. ¡Qué increíble! Aquí mismo en Isaías, en el capítulo anterior, 8, versículo 19 y 20, venía lo que iba a anteceder no creer en el Hijo que iba a nacer. Y si os dijeren, Isaías 8, 19, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Y cuál es el resultado? Cuando el mundo se sumerge en el ocultismo, en la brujería, en la astrología, por la oscuridad en la que se encuentra, dice el versículo 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a sus gobiernos y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán la tierra. He aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Este es el resultado de buscar fuera de Dios y fuera de Jesús la luz que solo Él nos vino a dar. Y esta es la razón por la cual el mundo a tu alrededor, tu familia alrededor, tus amigos alrededor se encuentran en las condiciones en las que se encuentran. Hace algunos años leí en el periódico New York Times que decía que el significado de la Navidad es que el amor triunfará, como decía John Lennon, la canción de los Beatles, Only Need Is Love. Todo lo que necesitamos es amor. Yo no sé cuántos se fumaron los Beatles para escribir esta fumada, ¿verdad? Porque el mundo no es solamente amor, vivimos un mundo de violencia. Vivimos un mundo donde se tiene que usar la fuerza para detener el mal. Por eso hay cárceles, por eso hay policías, por eso hay soldados. Si solamente el amor necesitáramos, no necesitaríamos policía, ni altos, ni motociclistas, ni soldados. ¿Por qué? Porque la humanidad, en cuanto no hay restricción, nos desbocamos. Somos como animales que necesitamos que alguien nos diga, por favor, no te pases el alto. No cruces esta línea porque estás infraccionando la ley. Entonces, cuando alguien dice, somos capaces nosotros de poder realmente traer el amor, en otras palabras, tenemos la luz suficiente para poder desechar las tinieblas del mundo, o podemos nosotros acabar con la pobreza, la injusticia, la violencia y la libertad.
Todos nosotros somos testigos de todos los grandes dictadores de la historia, de todos los gobernantes, zares, césares de la historia que han enarbolado la misma verdad. Yo acabaré con la pobreza, voten por mí. Yo acabaré con las injusticias, yo prosperaré esto, y nos damos cuenta que hemos llegado a un mundo donde las mismas naciones están hundiéndose en el hoyo en que hicieron. El mensaje de la Navidad es lo contrario. Leímos, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y luz resplandeció sobre ellos. Observa, no dice del mundo salió la luz, sino que sobre el mundo vino la luz. Y esta luz que vino al mundo se llama Jesús. Fuera de Jesús no hay luz. En Juan 8:12 Cristo lo dijo, yo soy la luz del mundo. Y cualquiera de ustedes que me sigue no permanecerá en tinieblas. No hay ninguna otra persona que tú puedas seguir, ningún líder religioso, por más grande que sea, como decimos en mi rancho, tu gallito Giro. Por más que tú puedas decir, pues este hombre es el que más admiro, tú mencióname el que tú quieras y lo ponemos al lado de Jesús. Y tráeme el volumen de literatura que tú quieras, o el libro religioso que tú quieras, el Tripitaka de Buda, el de los persas, los Vedas de los persas, el Islam, el Corán del Islam, el libro que tú me quieras traer y lo ponemos junto a la Biblia. No existe ningún volumen de literatura, ningún personaje religioso que ni siquiera se atreva a compararse con la Biblia y con la persona de Jesucristo. La Biblia contiene los registros más antiguos de genética. Hasta 1860 Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia cuando comienza a hacer sus experimentos con chícharos. Pasa casi un siglo hasta que en 1954, el siglo pasado, el doctor Watson y Crick les dan el premio Nobel de Medicina por descubrir la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Y termina el siglo XX con el proyecto del genoma humano, considerado por el presidente Clinton y el presidente de este proyecto, Rafael Collins, que es cristiano. Rafael Collins, el presidente del genoma humano, es cristiano. Rafael Collins, Rafa Collins, se le da el máximo galardón como el máximo descubrimiento de todo el siglo XX. La Biblia, desde el libro del Génesis, especificaba que cada semilla de uva diera uvas, que las de los naranjas dieran naranjas, que el chabacano diera chabacanos, que los changos se produjeran como changos, los perros no se iban a mezclar con los camellos, la jirafa no se iba a mezclar con el rinoceronte, ni tampoco el león con los chivos. Cada cosa tiene su ADN que impide la misma evolución. Señores que se dicen científicos, la biología, los aminoácidos impedirán la evolución, que son los ladrillos de la vida. Y la primera y la segunda ley de la termodinámica, señores físicos, nada se crea ni se destruye y todo tiende al deterioro y a la descomposición, impiden la evolución. Entonces vamos a hacer un lado la Biblia y tenemos la biología, la física y tenemos la ciencia y la genética, que son disciplinas académicas que niegan lo que se ha enseñado por 100 años, pero se sigue enseñando, como decía el ministro de los nazis, Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda de Hitler. Cuando una verdad se enseña 100 años, cuando una mentira se enseña 100 años, se va a acabar aceptando como una verdad. Hace poco mi esposo y yo estuvimos en Londres, en el Museo de Historia Natural, con nuestros hijos, y todo el primer piso del Museo Natural de Londres, todo dedicado a Carlos Darwin, tu padrino. Ahí estaba el señor, y entramos, traje a mis hijos, y vimos una vitrina, y ponen un cráneo chiquito, otro más grandote, y dicen que así evoluciona el hombre. Cuando la misma historia y la misma arqueología nos enseña que hace 4,500 años eran más inteligentes que nosotros. Vean ustedes a los mayas. ¿Quién les enseñó a los mayas? Trazar el calendario solar y lunar sin calculadora, sin computadora, sin ninguna cosa moderna del internet. ¿Quién les dio esa sabiduría a los mayas?
¿Quién le dio la sabiduría a los que construyeron las pirámides de Giza en Egipto? ¿Cómo es posible que el sistema de impermeabilización de esas pirámides haya resistido más de 4.500, 5.000 años? Ni siquiera se ha descubierto ahora ningún sistema impermeable como ese. ¿Cómo pudieron cargar piedras de 15, 30, 40 toneladas cuando ni siquiera a 300 kilómetros del Cairo existen esas piedras? ¿Cómo es posible que tuvieran una sierra que las cortara como mantequilla cuando las mismas sierras ahora de punta de diamante, los mismos ingenieros dan testimonio que era imposible hacerlo aún con el material que tenemos actualmente en el siglo XVIII? Y en las pirámides de Machu Picchu en Perú, ¿quién lo subió durante 150 metros para subir piedras de 50 toneladas, de 40 toneladas? ¿Por qué las hicieron allá? Pero el mundo está buscando, vinieron los marcianos. Y hay un programa que se llama Los Aliens en Discovery y me encanta verlo por lo que ellos llaman extraterrestres y certifican PhDs con doctorados en física, en astronomía, están seguros que fue hecho por extraterrestres. Esas construcciones y esos extraterrestres, la Biblia le llama ángeles caídos. Lo mismo que los famosos ovnis. Como me dijo una persona que tuve un debate con los ovnis, que todos lo conocen ustedes, el señor Maussan, es que ustedes los cristianos, él dice, no creen en los ovnis cuando tenemos evidencias de videos. Y le dije, yo no estoy en contra de los ovnis en cuanto a su existencia física real. Es verdad que hay un fenómeno en el cielo que le llaman objetos voladores no identificados, pero los cristianos le cambiamos el nombre y se llaman OVIs. ¿Qué quiere decir? Me preguntaron, objetos voladores identificados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no negamos el fenómeno, pero sabemos algo. La Biblia es un libro que nos corre las cortinas y nos revela el mundo espiritual del cual estamos rodeados, tú y yo. Y este mundo espiritual, dice la Biblia, que es más real que el mundo físico. Porque el mundo físico fue hecho de lo que no se ve. Lo que no se ve es más real que lo que se ve. Ve nada más esta contradicción de términos. Y la Biblia dice que hay un querubín caído llamado Lucifer, que existió antes que nosotros en el cielo, que se rebeló contra Dios y la tercera parte de los ángeles se le unieron en esta rebelión. Y ahora este príncipe caído que se llama Lucifer se encarga de materializar la energía y tiene el poder de hacer que este púlpito levite, que tú levites también, que se abran las cortinas en tu casa, pueden entrar los demonios a una persona y volverla loca, producir esquizofrenia, psicosis, sociopatías, etcétera, etcétera. Todas las enfermedades que la psiquiatría califica y clasifica como mentales, la Biblia le llama, son espíritus operando en mentes rebeldes a los mandamientos de Dios. En otras palabras, escúchame muy bien, cuando tú tienes algo de tu pasado o un pecado de tu pasado que tú no has resuelto, como la amargura o el rencor contra algo, contra alguien, ahora los médicos con las enfermedades psicosomáticas pueden constatar que si tú eres una persona amargada, vas a enfermar tu sistema cardiovascular, gastrointestinal, tus pulmones. Por eso el 65% de las personas que tienen artritis son personas amargadas. Increíble cómo el estado mental afecta nuestro cuerpo. Y hace 2000 años viene este hombre llamado Jesús y nos dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz es el estado, en hebreo es shalom. La palabra shalom significa bienestar, seguridad, tranquilidad, quietud, paz interior. En ese estado el alma sana el cuerpo. Un estado de estrés, que es la enfermedad del siglo XXI, de acuerdo al Hospital Hopkins de Estados Unidos y a la Clínica Mayo en Rochester, el estrés es el 70% de las enfermedades físicas y mentales del ser humano en el siglo XXI. El estrés es la enfermedad que está predominando en el mundo entero. Solamente en España se recetaron el año pasado 565 millones de pastillas tranquilizantes. Y ahora todos acuden al Equanil, al Valium, al Prozac, a la marihuana, al alcohol. Pásame la de Don Julio 70, me voy a poner como yo quería.
Y todas estas personas simplemente buscan un anestésico. Es un anestésico el que estás buscando. Como la rueda de la fortuna, te sube el anestésico. Y cuando estás con la de Julio 70 y arriba, viva Pancho Villa y todos sus seguidores, y Zapata, y esto y el otro, y Ajúa, y todas las mujeres son iguales. Y baja la rueda, y tienes que bajar otra vez y enfrentar y tocar tierra. Y la cruda es 5 veces peor. Buscando anestésicos falsos, porque no sabemos a quién acudir. Y aquí es cuando entramos a lo que la Biblia le llama el significado de la luz. La luz amaneciendo en este mundo. Dios usa al sol como un símbolo de la luz, de la verdad y de la belleza. Si el sol se apagara, nos congelaríamos, porque Él es la fuente realmente de la vida. De la misma manera, en Hechos 17:28 dice la Biblia que en Dios nos movemos, en Dios somos y en Dios existimos. Tú amaneciste hoy respirando, ¿por qué? Tú antes de acostarte no te aprietas un botón y le dices a tu cuerpo, cuando entramos en estado inconsciente, sigue palpitando y sigue respirando. Amaneciste respirando. ¿Sabes por qué hoy? ¿Sabes por qué viniste a este desayuno? Simplemente, si tú no has muerto, es porque Dios no ha acabado con tu vida. Tu misión no ha terminado en la vida. Y esta reunión, aunque tú no lo consideres todavía, es y tal vez la más importante de toda tu vida. Porque Dios te ha traído en esta mañana a oír su voz. No la voz mía, la voz que sale de la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando tú escuches la palabra de Dios, no te endurezcas. Es el consejo de Dios. No endurezcas tu corazón. El endurecimiento del corazón es cuando tú rechazas la luz. Tú sabes que Jesús es la luz y dices, no, no es cierto, no es la luz. En ese momento tu corazón se endurece. Y le pasa lo mismo que cuando tomo un martillo y comienzo a usar el martillo, me salen callos. Y yo agarro una aguja y atravieso el callo y no lo siento, porque ya no hay ramificaciones nerviosas en el callo. Así pasa con el corazón. Llega el momento en que tú rechazas tanto a Dios, en tu orgullo intelectual, no aceptas arrepentirte ni reconocer que eres un agente moral responsable, que llega el momento en que nada te hace efecto. Y puedes seguir oyendo la Biblia y te va a entrar por acá y te va a salir por acá, porque tu corazón lo has endurecido voluntariamente. Y Dios no se vuelve a meter con tu vida. Y es la tragedia más grande que le pueda pasar a un ser humano, cuando Dios te deja hacer lo que te da la gana. Está muy bien, tú eres libre, no puedo intervenir ni coartarte la libertad, que es la característica más importante que Dios nos ha dado, y Dios nos deja hacer lo que te da la gana. ¿Quieres ser homosexual? Te empuja para que sea así. ¿Quieres ir con la marihuana? Te empujo para que te pongas pacheco hasta que te mueras. ¿Quieres ser mujeriero, borracho, parrandero y jugador? Dios nos empuja finalmente para que nosotros seamos conquistados por nuestras pasiones, que es lo que controla actualmente al ser humano. No es la razón, mentiras que somos gobernados por la razón, somos gobernados por nuestras pasiones. Hasta que la luz resplandece en las tinieblas a través de la faz de Jesucristo y entendemos que Dios viene a mi vida para hacerme la luz, para despertarme a la realidad, para darme cuenta que me estoy autodestruyendo, para darme cuenta que no hay nada del mundo que me pueda realmente ofrecer la paz que Él me da. El mundo solamente me dará decepciones, desilusiones, traiciones, persecución, porque es un mundo oscuro. No esperes nada del mundo. Jesús vino a podernos fortalecer para enfrentar estas tinieblas, despejarlas en tu familia y comenzar a proclamar el mensaje más glorioso de la justicia, la verdad, que es en Jesucristo, la bandera de la santidad. Amén. La luz también es reflejada por el sol, porque nos muestra seguramente en la noche que si yo manejo mi auto sin luces, me voy a estrellar. Porque es la luz la que me va a revelar realmente las cosas que realmente son. No es un venado, es una roca. Y si no tengo mi luz prendida, me voy a estrellar. De otra manera, es imposible manejar en la noche. De la misma manera, Dios es la fuente de toda la verdad y de toda la luz que existe. Dice el apóstol Juan en su primera carta, porque Dios es luz. Es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz
ningunas tinieblas hay en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es el mensaje de la Biblia. La luz solamente puede venir de arriba. No hay luz en este mundo. Todos los gurús, los maestros religiosos han tratado de iluminar y de enseñar, y todos han dicho, esta es la verdad, este es el camino. Y llega Jesús y nos dice, yo soy la verdad. Este fue el versículo 14:6 que me puso de rodillas en mi vida hace 44 años. Cuando yo supe que este hombre me decía que él era la verdad, dije, no ha habido una persona que yo he estudiado, siempre me ha gustado leer, soy adicto todavía a la lectura, que haya dicho esta barbaridad. ¿Cómo que Él es la verdad? No me está diciendo, busque la verdad. Él es la personificación misma de la verdad. O sea, fuera de Jesús no hay verdad, porque en Él están escondidos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Y cuando oigo que Él me dice, yo soy el camino, Armando, y yo soy la luz, y yo soy la vida, dije, este hombre, me acuerdo que le conté a mi hermano en aquel tiempo, o es el psicópata, sociópata, esquizofrénico, psicótico, más grande que la historia ha conocido, o es lo que él dijo verdaderamente que era, Jesús, el Hijo de Dios. No vengas con que es un maestro moral, es un gran filósofo, o fue un gran revolucionario, o como me dijo alguien tontamente, fue el primer comunista que hubo. Todas estas expresiones vienen de la ignorancia realmente de lo que realmente es Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, llegó un momento en que Jesús tenía la curiosidad de que sus apóstoles le dijeran qué pensaba la gente que era Él. Dice en Mateo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A Jesús le interesaba ya la opinión que estaba teniendo la gente acerca de Él. Y vamos a ver por qué. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. La misma pregunta 2000 años después nos hacemos nosotros. Pregúntale a tus amigos, ¿quién crees que fue Jesús? Y te van a contar lo mismo. Un revolucionario, un maestro de moral, un gran altruista, un gran de los iluminados, o sea, uno de los tantos. Ese es el concepto de la gente por no conocer la Biblia. Y escuchen lo que dice Jesús. Y Él les dijo, ¿y ustedes, a sus discípulos, quién dicen ustedes que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando Pedro le dijo, tú no eres un revolucionario, tú no eres Elías, tú no eres simplemente un maestro moral, tú eres el Cristo, el Mesías, que desde el libro del Génesis se prometió que vendría al mundo a traernos la luz, a salvarnos de nosotros mismos. Jesús le dijo a Pedro, esto que tú me estás diciendo, Pedro, no viene
viene de tu intelectualidad ni de tu estudio. Fuiste iluminado por mi Padre para poder confesar que yo era el Cristo. No es hasta que tú te conviertes y hasta que tú aceptas a Cristo que vas a saber quién es Él. Mientras tanto, seguirá siendo para ti un hombre común y corriente. En una cruz sin ningún significado para ti. Y la Navidad, una fiesta secular común y corriente también. Pero cuando le aceptas, y lo puedes hacer esta mañana en tu corazón, vas a descubrir, porque el Espíritu Santo va a entrar a tu vida y te va a revelar quién es Él, verdad. Y vas a caer de rodillas y vas a comenzar desde hoy en adelante hasta que tú mueras y yo muera a adorarlo, a servirlo y a conocerlo en espíritu y en verdad. Y Él lo dijo con estas palabras en Mateo 11, versículo 27. Todas las cosas, dijo Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Escuchaste bien? Nadie puede conocer a Dios sin antes conocer al Hijo. Tú estás buscando a Dios, primero tienes que enfrentarte con el Hijo. Porque es el Hijo Jesús el que bajó del cielo a revelar a su Padre. Entonces, una vez que tú invitas a Jesús a tu vida, Jesús te va a revelar y te va a abrir la mente para que comiences a conocer quién es Dios. Y cuando tú tengas a Jesús en tu corazón, ¿sabes qué es lo que va a suceder en tu vida? Que va a destapar zonas en nuestra mente el Espíritu Santo, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios como Él actúa no son nuestros caminos. Vas a comenzar a vivir en humildad, en humillación. Y a reconocer que si tú quieres conocer a Dios, ¿y por qué creó Dios el mal? ¿Y por qué creó a Lucifer? ¿Y Dios es todopoderoso? Esto es porque no acaba con el diablo de una vez, porque comenzaría contigo. Tenemos 1000 dudas como seres humanos por nuestra limitada intelectualidad. Necesitamos a Dios, al Espíritu Santo en nuestra vida para que Él nos abra ahora sí completamente el cerebro limitado que tenemos de caracoles, ¿verdad? De renacuajos, tratando de demandar, a ver, ¿y por qué hiciste esto y el otro? Como dicen los ateos. Los ateos son personas que le dicen a Dios, a ver, bájate si existes y siéntate aquí. Ahora yo voy a juzgarte. A ver, contéstame, ¿por qué hice esto, esto y esto y esto? Si Dios fuera verdad y se levantara, le diría, cerebro de conche de renacuajo. Tú tratando, niño de 3 años, de entender la fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Mira, niño, tienes 3 años, aunque yo te explique la filosofía y la ciencia y las fórmulas o las ecuaciones matemáticas, no las vas a entender. ¿Por qué? Porque tu cerebro no ha sido desarrollado lo suficientemente grande cuando tengas 20, 30 años para que puedas entender las ecuaciones de Einstein. Así es con Dios. ¿Por qué lo quieres retar sabiendo que es mucho más grande que tú? Que sus pensamientos no los podrías meter en tu cabeza. Como hace algunos años, quiero terminar con esto, un hombre llamado Agustín de Hipona. Agustín en el siglo III después de Cristo iba caminando por la playa. Y Agustín iba pensando, ¿por qué el mal? ¿Por qué Dios permitió estas cosas? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay tsunamis? ¿Por qué hay niños que se mueren? Todas las preguntas son válidas. Dios nos dio una razón para que pudiéramos nosotros en la Biblia tener las respuestas. Y en eso Agustín vio a un niño que corría al mar y agarraba el agua en sus manos y le echaba en un hoyito. Y corría al mar y le echaba en un hoyito. Y entonces Agustín, sorprendido, le dijo, niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le contestó, estoy tratando de meter al mar en ese hoyito. Y le dijo San Agustín, cabeza de melón. ¿No sabes que el mar es más grande que el hoyito que tienes ahí? Y en ese momento se paró el niño y le contestó a Agustín, tú estás peor que yo porque quieres meter la mente de Dios en la jicarita que tienes aquí. Cuando yo oí eso hace muchos años, leí, ¿verdad? Agustín, desde ese momento, Agustín supo que si quiere caminar con ese Dios omnipotente, creador del universo, que no somos el resultado de los animales, que tenemos un propósito para vivir y que vamos a ser juzgados después de la muerte, él supo que la única condición para caminar con Dios es la humildad. La humildad, que es lo contrario a la soberbia.
lo contrario al orgullo que tienen las personas que desafían, como Richard Dawkins, a Dios. Pobres personas con mentes tan limitadas, tratando de creer que ellos hubieran hecho un mundo mucho mejor que el de Dios. Pero terminamos, ¿de qué manera viene esta luz a nuestra vida? Observamos en nuestro pasaje de Isaías 9, versículo 6, que nos da la respuesta. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Observamos que no solo dice, porque un niño nos es nacido, sino que también dice, hijo nos es dado. O sea, es un regalo de Dios. Esta luz que puede entrar a tu vida es un regalo que Dios nos da. Puede ser tuyo si tú estás dispuesto a recibirlo en esta mañana por gracia. ¿Y quién es este regalo? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, quiero que sepas, Dios te ama. Dios te ama. ¿Dónde puedo saber que Dios me ama? En una cruz. Él que no conoció pecado, por nosotros se hace pecado. Lo que tú merecías y yo merecía pagar, lo paga su Hijo en la cruz, para que por gracia Él pueda otorgarnos este regalo, que es el verdadero símbolo de la Navidad. ¿De dónde salió la costumbre y la tradición de regalarnos todos unos a otros? De la Biblia, de que el primer regalo fue el Hijo que Dios nos da gratis. Simplemente por la fe lo aceptas hoy en tu corazón. Cuando confiamos lo que Él hizo en la cruz, somos perdonados por la gracia. Dice Isaías 53:5, porque el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que tú y yo merecíamos lo llevó Jesús en la cruz. Y por lo que Él padeció y la sangre que Él derramó en esa cruz, las coronas de espinas que le pusieron, los clavos en sus manos, Dios nos estaba diciendo, los amo, los quiero perdonar. Y esta es la forma en que yo les digo a ustedes que yo puedo realmente vivir por ustedes. La Navidad significa que todos nosotros estamos perdidos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y nadie más que la muerte de Jesucristo nos puede salvar. Dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados o hechos amigos con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hace algún tiempo íbamos a la penitenciaría Santa Marta Catitla en la Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa nos otorgó a Vida Nueva para el Mundo varios certificados del ministerio que todavía seguimos yendo. Yo ya no voy, pero iniciamos ese ministerio. Y recuerdo que predicando un día a los presos, cuando estaba el general Arturo Durazo, de jefe de la policía, él mandó un helicóptero, nos recogió a Alan, mi hijo, y a mí, y nos llevó en el helicóptero y aterrizamos en el patio de Santa Marta Catitla y juntó a 1,836 presos. Porque en aquel tiempo el general Durazo le encantaba oír el Evangelio. Y si no se lo saben ustedes, él murió con la Biblia en su pecho, cerca de Cuernavaca. Murió con la Biblia. Después de que Dios le quitó todo, porque mientras él tuviera todo lo que tuviera, era imposible que viniera a Cristo, él murió con la Biblia en su corazón. Y tal vez lo veamos en el cielo. El general Durazo, ese mero. Y les voy a decir por qué. Este preso se acerca a mí al acabar, filmamos esto, y se acerca a mí y me dice, doctor Alducin, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Le digo, ¿por qué? Era un muchacho de 28 años de edad. Y me dice, mire, yo estoy aquí en la cárcel por un solo asesinato. Yo soy un gatillero a sueldo de Veracruz, donde la vida no vale nada. Y cuando me mandaron a México a matar a esta persona, alguien se me atravesó en el periférico y me enojé y lo maté. Adelante estaba una patrulla y por ese asesinato estoy aquí purgando 7 años de prisión, pero yo he matado 26 antes que este. 26 personas desde los 14 años me alquilaron un político para comenzar a matar a sus enemigos. 26. ¿Usted cree que Cristo me perdone con 27 asesinatos? Y le contesté con la Biblia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa lo que seas ni lo que hayas hecho, es la muerte de Jesús, el regalo que nadie merece,
que Dios nos ofrece para que tú en esta mañana salgas por esa puerta con una conciencia limpia de pecado. Que Dios ha muerto por ti y Él ha querido perdonarte. Para aceptar este regalo de Navidad, tienes que reconocer que eres pecador, que has ofendido a la ley de Dios y que mereces la condenación. Si tú mueres, búrlate lo que tú quieras. Si tú mueres hoy en la noche, un problema cerebral, una embolia cerebral, un ataque al corazón, una bala perdida, un accidente en la carretera, tú te vas al infierno, pero derechito, sin barandas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero si tú mueres hoy en la noche o quieres vivir con la conciencia de que el momento en que la muerte nos sorprenda, porque todos tenemos que morir, puedes morir en paz sabiendo que alguien en esa cruz pagó por ti. Esta es la verdad fundamental de la Navidad para que podamos entender el significado escondido que la gente no conoce de la Navidad. Les pido ahora a muchos de ustedes que inclinen su cabeza ahí desde su lugar. Y en este momento en el que Dios a través de la Biblia te ha hablado a tu corazón, no te endurezcas. Esta es la vida eterna que la tiene Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús, aunque tenga una religión, no tiene la vida eterna. Y Dios nos regaló a su Hijo para que pudiera alumbrar nuestras tinieblas, para mostrarnos que somos seres humanos autodestructivos, perdidos, desorientados en un mundo de tinieblas. Y estas tinieblas nosotros las hemos creado con nuestra rebelión a sus leyes. Él nos ha dejado durante más de 6,000 años que sigamos el camino, porque somos responsables, agentes morales, no somos animales, fuimos creados por Él. Y Él nos creó con un espíritu para que pudiéramos conocerle, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarle. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás este momento para tener yo esta luz, esta paz que necesita mi alma, esta seguridad y esta esperanza antes de morir. Simplemente dile en tu corazón: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó con ellos por su sangre. Creo que a los 3 días resucitó de los muertos por tu poder. Y te pido, Señor Jesús, porque creo que vives, que en este instante entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder ahora de vivir para ti la corta vida que me queda y esa paz que mi alma ha buscado en tantas cosas y que ahora he comprendido que solo se encuentra en ti. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.